Ya oímos a los pacientes, ya oímos a las EPS, ya escuchamos a los médicos. Vamos entonces al Congreso de la República. Nos atienden los congresistas Norma Hurtado del partido de la U y nos atiende Alfredo Molano del Pacto Histórico. Senadora Hurtado, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, Julio, para ti, para toda la audiencia, un saludo desde Cali. También saludo al congresista Mondragón, muy buenos días desde el Pacto Histórico, bienvenido. Buenos días, Julio, saludos a la doctora Norma, también desde Cali. Bueno, Cali pachanguero, pero Cali con serias preocupaciones desde el punto de vista político del futuro inmediato de la salud. Doña Norma, con este tema de la capitación de la UPC y de la baja cifra que dio a conocer el gobierno, que no llega ni a la tercera parte de la expectativa, pues médicos, pacientes y EPS advierten que estamos ante una situación gravísima. ¿No será, doña Norma, que el gobierno ya debería asumir con un plan que a lo mejor es el que tiene desde el comienzo y que es el que quiere aplicar? Y el gobierno ganó unas elecciones y tiene una idea sobre el futuro de la salud y es proceder, senadora, a estatizar el sistema de salud en Colombia. Bueno, Julio, con el saludo para usted, para el doctor Alfredo Mondragón, igualmente los buenos días y para la audiencia. Mire, Julio, había un programa de gobierno que fue finalmente el que ganó las elecciones, que tenía un propósito muy claro y era transformar o eliminar del sistema de salud las EPS. Eso lo tenemos todos los colombianos claros y esa fue la propuesta que ganó y por eso el doctor Gustavo Petro está hoy a la cabeza de la presidencia. Sin embargo, faltó un pequeño detalle, un pequeño análisis. Un sistema al cual se le quita una pieza es un sistema que se desmorona. Independientemente de todo lo que se debe hacer, el control del presupuesto, el control de la ejecución del gasto, el control en todos y cada uno de los indicadores técnicos, financieros y de salud, independientemente de todo eso que estoy de acuerdo que se haga, eliminar ese pequeño actor del sistema o ese gran actor del sistema implicaba unas consecuencias que es lo que usted ha visto a lo largo de estos 2 años, que el gobierno nacional ha tenido la posibilidad de tomar unas decisiones que han desestabilizado este sistema. Y ahora, con la propuesta o con la resolución que se firma a 31 de diciembre de la unidad de pago por capitación, pues finalmente, Julio, ya es darle los santos óleos a un sistema de salud que no era perfecto, pero que brindaba salud a los colombianos. Entonces, yo estoy muy preocupada, especialmente por los pacientes, aquellos pacientes que hoy tienen enfermedades crónicas, enfermedades catastróficas, enfermedades huérfanas, que ven cómo el sistema de salud se derrumba ante sus ojos, pero no sabemos quién va a asumir la responsabilidad de esa prestación del servicio, de esa entrega de medicamentos, de esas ayudas diagnósticas, porque esa respuesta no la tenemos. Saludo entonces al congresista Mondragón. Don Alfredo, ante un escenario que parecería más político que técnico, ¿no será mejor asumir ya de frente el futuro de la salud que quiere el gobierno y es su estatización? Pues mira, Julio, yo creo que ese ha sido el discurso que le ha hecho a la oposición algunos sectores de opinión, sobre todo desde el control económico de los recursos de la salud a la opinión pública. Y es que precisamente con la reforma a la salud, yo que soy un coordinador de exponentes, hemos luchado para tratar de que los recursos de la salud vayan directamente a los prestadores, que son el 80% privados. Es decir, en donde uno puede concluir que si se le quiere entregar por parte de este gobierno
directamente los recursos a los prestadores y el 80% a los privados, de donde se puede sacar la conclusión totalmente equivocada de que lo que quiere el gobierno es estatizarlo. No, lo que quiere el gobierno, y siempre lo he dicho de frente, es que no tiene ningún sentido que mantengamos un sistema de salud que necesita un intermediario privado para que maneje los recursos que son públicos, para que se lo entregue a los que prestan el servicio y que lo han hecho con toda la ineficiencia comprobada y con todos los actos de corrupción comprobados. Usted acaba de entrevistar a la señora de una asociación que para algunos es casi que una voz, digamos, principal e indiscutible, ASEMI, pero recuerden que hace poco le ratificaron una sanción que venía en un proceso de más de 10 años, más de 10 años, no digo respeto, más de 10 años porque comportaron como un cartel, es decir, le negaban los servicios a la población, varias EPS, le negaban los servicios a la población y después llevaba a la gente casi que lo reclamara por tutela y cuando los concedían, ellos los concedían por vía de recobro, es decir, le volvían a pedir plata al Estado por lo que les tenían que haber entregado. Y se los entregaron a unos precios supremamente altos. Ese ha sido el comportamiento, solamente voy a mencionar uno. Es que eso de pronto es un tema ahí como, cierto, que de ese caso pasa, ¿no? ¿Cómo así que la asociación de EPS privadas, ASEMI, y varias EPS privadas se comportaban como un cartel para disparar los precios de los medicamentos? Eso no es proteger la vida. Eso es lo que ha generado, por eso durante tantos años, dígame usted, cuando no ha escuchado que las EPS digan que les aguanta los incrementos de los precios, nunca les aguanta. Así que el país sabe que estamos hablando de unos intermediarios y que definitivamente lo que hicieron fue un manejo ineficiente. Pero con esto termino, y es precisamente, ustedes también están entrevistando a la doctora Norma Hurtado del partido de la U, del sector de Dilian Francisca, que aunque algunos del sector de Dilian Francisca en la Cámara, y lo debo reconocer, por lo menos el doctor Tamayo, votaron favorable a la reforma de la salud cuando fue el Senado. Sí. Las que tumbaron ni siquiera sin debatir la reforma de la salud, y hoy pretenden que el país olvide eso. No, fue Dilian con Norma Hurtado, hicieron mayoría en el Senado para ni siquiera debatir la reforma de la salud, sino que hundirla, como una forma de presionar al gobierno del presidente Petro. Entonces uno dice, ahí están las consecuencias de aquellos que no revisan sus actos en el Congreso de la República. Sí, senadora Norma Hurtado, pues este incremento para 2025 a todas luces está muy lejos de lo que esperaba el sector salud. Entonces aquí la pregunta es ¿de dónde va a salir esa plata para cubrir ese déficit? Y pues ¿cómo van a hacer los hospitales para pagarle a su personal y para cubrir otros gastos? Es que por lo menos en la reforma de la salud que pasa en el Congreso pues no se ha aprobado el giro directo, no hay otras alternativas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, por ejemplo, los hospitales públicos? Bueno, dos cosas que son importantes decir aquí. La reforma a la salud que se archivó en el Senado de la República se archivó con cerca de 9 votos. Y la doctora Dilian Francisca Toro nada tiene que ver con los partidos ni con los senadores, con los 8 senadores restantes que decidieron archivar la reforma a la salud. Doctor Alfredo Mondragón, usted no tiene otro referente en el sector público y en el sector salud que no sea Dilian Francisca Toro. Su discurso existe gracias a que la doctora Dilian Francisca Toro existe, porque usted no tiene más que decirle a la comunidad. Lo segundo, es el pacto histórico, es el gobierno del presidente Gustavo Petro el que debe contarle a los colombianos por qué ha tomado esta decisión política que cobra la vida de los colombianos. Es el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que hay que contarle a la ciudadanía, está en vacaciones en el momento donde se debe tomar una decisión tan crucial para el pueblo colombiano, para el pueblo que los eligió a ellos, ¿no? Para el pueblo que votó por el pacto histórico, para el pueblo que está enfermo, para el pueblo que no tiene hoy tratamientos, medicamentos, a ese pueblo que ellos salen a las calles a decir que luchan por él. Hay que decirle que el sistema de salud colombiano con la UPC del 5.3% se desmorona y que se van a cerrar clínicas y que se van a cerrar hospitales y que se van a cerrar servicios y que se van a cerrar camas, porque ese aumento no alcanza
para la sostenibilidad de la red pública y difícilmente de la red privada. Entonces, son decisiones que deben asumirlas con el país. Deben asumirlas. Y le quiero decir algo para que Colombia lo sepa. La reforma a la salud no trae nuevas fuentes de financiación. La reforma a la salud no tiene nuevas fuentes de financiación. Y el aval fiscal que entregó el Ministerio de Hacienda dista mucho del aval fiscal entregado en marzo. En marzo todo el balance era negativo, apreciado Alfredo. Todo el balance era negativo. Y ahora en la nueva reforma que cursa en Cámara, el balance da positivo. ¿Y por qué da positivo, Julio? Porque sacaron del balance del mes de marzo, sacaron todo lo que es el talento humano en salud, que puede costar alrededor de 3.5, 4 millones. Sacaron igualmente lo que tiene que ver con los sistemas de información, que van por ahí más o menos otros 3 o 4, 5 billones de pesos. Sacaron todo lo que es infraestructura. Claro, ¿cómo no va a dar positivo un balance si lo que habían prometido en la primera reforma quedaba negativo, ahora excluyendo muchas de las promesas dadas por el gobierno del cambio? Hoy están fuera de ese presupuesto y lograron así un balance positivo. Así que, Julio, pero lastimosamente este proyecto se convirtió, la salud de los colombianos la convirtieron en un tema político, en un tema político para el pueblo colombiano. Representante Mondragón. Sí, representante Mondragón, yo quiero que usted me explique algo. La variación que fue aprobada por el Ministerio de Salud para la UPC es de un poco más del 5%, basado en los índices del precio del consumidor. Sin embargo, como lo señalaron dos de las invitadas que tuvimos previamente, el sector salud utiliza mucha tecnología importada. El precio del dólar el año pasado tuvo una variación del 15.36% de enero a diciembre. ¿Usted me puede explicar con un incremento del 5% cómo se cubre el 10% faltante de la variación del dólar para importar equipos médicos o medicamentos o los elementos que se necesitan para hacer exámenes médicos? Bueno, ese es uno de los componentes, Julio, de los cuales se debe tener en cuenta para hacer los incrementos del OPC o también los ajustes de OPC, que recuerden que son elementos distintos. Además de los incrementos anuales que debe tener la OPC, también se hacen ajustes, y eso lo ha hecho todos los gobiernos anteriores y este. Lo concreto que hay que decirle al país... Sí, pero no, representante, pero respóndame la pregunta, por favor. Respóndame la pregunta. ¿Usted cómo solventa en su casa, usted cómo solventaría un incremento que queda desfasado en 10%? Dígame cómo lo hace. Venga, primero eso es a cómo se sube la UPC, a cómo se hace el incremento en la casa. Porque en la casa no se toma una decisión de subir los gastos en determinados elementos por una comisión técnica. Sí lo hace en el sistema de salud. Y esa estoy hablando de comisión técnica, representante. Le estoy hablando del incremento del dólar y ahí no hay comisiones técnicas. El dólar subió 15% en el año, el índice de precios del 5% y ustedes le suben el 5%. No, Julio, usted me está preguntando por el incremento del dólar, pero estamos hablando del incremento de la UPC. Entonces, ajustémonos al tema de la entrevista. La UPC tiene muchas variables para su incremento y para sus ajustes. Usted me está preguntando sobre el tema del dólar, yo le estoy diciendo, eso es un elemento. Es decir, no se quede solamente en un elemento. Y le estoy planteando que precisamente desde el año 2011 y concretamente desde el año 2012, en el cual no estaba Petro de presidente, sino Juan Manuel Santos, se estableció una comisión técnica ya de especialistas que tiene que ver con una comisión asesora de beneficios, costos, tarifas y garantías pues sobre el tema de la UPC para sugerir un incremento, y eso se establecía después a través de una dirección técnica del Ministerio de Beneficios, Tarifas y Costos. Es decir, son personas técnicas, y para que esas personas técnicas puedan hacer una sugerencia al incremento necesitaban una información. ¿Y quién entrega esa información? Las EPS. Y resulta que las EPS entonces te dicen, mire, aquí hubo estos gastos, aquí hubo estos gastos, aquí hubo unas reservas técnicas, y son varios conceptos que ellas entregan, y cuando va a haber cuando va a haber esta comisión, esa información, Julio, que la gente no puede soslayar, resulta que estaban haciendo cierres de gastos
sin certificados de gastos y cierres financieros. Estaban diciendo gastos sin poderlos comparar con los registros individuales de prestación de atención. Es decir, si usted dice que se gastó esto, entonces demuéstreme cuáles fueron las atenciones, porque hoy hay un sistema que permite ver esas situaciones. Entonces lo que sucedió es que no lo podían demostrar, Julio. O sea que lo que ellos en muchas ocasiones lo que estarían induciendo al gobierno nacional, que es el que maneja los recursos públicos de la salud, el que lo recauda, es que le hiciera incrementos exagerados. Y entonces hoy nos dicen, ¿cómo así que hay un incremento y que no saben cuánto y la información no es adecuada si ustedes manejan el 50% de pesos por las intervenciones? Pues Julio, y que lo sepa el país, la UPC para este año se hace con la información del 2023, que todavía no estaban intervenidas las EPS que ellos dicen, ¿ya? Porque como también están echando el cuento que dicen, vea que el gobierno del presidente Petro controla la mayoría de las EPS y como así que no tienen la información precisa, pues sepan que para el 2023 el gobierno ha hecho las intervenciones y es esa la información. Entonces están disparando reservas técnicas sin los certificados correspondientes. Entonces, por supuesto, Julio, que le van a decir a los medios y a la ciudadanía que ellos son la gente indicada y que vea el precio del dólar y que vea el incremento de las tecnologías de salud y que vea pobrecito el pueblo, pero resulta que ellos que han manejado los recursos han dicho y han manejado la información como les ha dado, disculpe usted la gana, sí, y han llevado a los gobiernos con los recursos públicos de la salud que vienen de los impuestos de la gente y las contribuciones a que le hagan incrementos, cuando hoy las EPS lo que acumulan son deudas, no responde por las reservas técnicas, siguen metidas en la corrupción y no le han garantizado la salud oportuna a los colombianos. Hoy están teniendo doctora Norma Hurtado a miles de colombianos sin atenderle los medicamentos o las citas. Es un cuento de nunca acabar. Por lo tanto, yo entiendo y por eso insistí tanto ahora, y disculpen ustedes, con esto termino, por eso insisto tanto a la doctora Norma, que le duele tanto es que los pacientes y que le duele tanto a la población y le duele tanto que le recuerde a la doctora Dilian, pues precisamente porque ellos en el Senado de la República se negaron a aprobar una reforma, ni siquiera la debatieron, la hundieron sin ni siquiera debatirla, cuando sabían que los colombianos están esperando una reforma para que busquemos la manera de proteger los recursos y de recuperar las garantías financieras del sistema. Yo creo, Julio, queríamos hacer debates evidentemente muy serios para que la población sepa que los que hoy están diciendo que el gobierno del presidente Petro quiere condenar la salud a la quiebra, tienen que saber que ellos se la han saqueado, se la han robado, la han mal utilizado y han dejado desprotegido a la ciudadanía. Doctora Norma Hurtado, el director del DPS, Gustavo Bolívar, dijo: congresistas mandaderos de la CPS sabotearon y negaron la ley de financiamiento, ahora salen a llorar porque la UPC quedó muy baja. ¿Qué responde usted? No, Julio y audiencia, nosotros desde la Comisión Séptima del Senado, los 9 senadores, nos hemos caracterizado por tener estudio, disciplina, análisis, criterios e investigación. Eso no nos lo quita absolutamente nadie. Yo quisiera hacer el debate de la UPC con el doctor Alfredo Mondragón, con el representante Alfredo Mondragón, para que discutiéramos uno a uno los elementos, la trazabilidad, las características, todo lo que se tiene que analizar para tomar una decisión. Las universidades del país argumentaron que debíamos estar en cerca del 16.5% de incremento. Y lastimosamente, en una decisión, yo podría llamarla en una decisión indolente con el pueblo colombiano, simplemente con un sesgo ideológico que ya se lo conocemos a todo el equipo del gobierno, especialmente del Ministerio de Salud. Senadora, ¿por qué no hacemos el debate ya? Porque, bueno, pongámoslo ya, no tengo ningún problema. Yo en este momento voy rumbo al aeropuerto, mi señal va a ser muy mala, tengo un vuelo, pero yo no tengo problema. Usted sabe, Julio, que me he caracterizado por ser una de las senadoras más estudiosas del Congreso. Podríamos empezar con el tema de cómo cerramos el año 2024. Cerramos el año 2024 con cerca de 1.800.000 quejas, un poco más de 250.000 tutelas, un deterioro
un deterioro de los indicadores de la salud pública, un deterioro permanente en el desabastecimiento de medicamentos, deudas crecientes. Julio, deudas del corriente, no te estoy hablando de las deudas pasadas de las EPS ya liquidadas. Cierre de servicios, Julio, eso es gravísimo para la población colombiana y eso es lo que deben saber los colombianos. Y adicionalmente, la gran mayoría de los servicios que están limitándose a los pacientes colombianos están en manos de ¿quién? De la nueva EPS, de Ensanar y de todas las EPS intervenidas. Así que lo que se ha materializado con el 5.3 de la UPC es la crisis explícita, pero veo un disgusto por parte de algún sector del pacto histórico porque se analizan cifras, porque le pedimos a las universidades y a los grupos de expertos del país que nos ayuden a analizar cifras. Sí, a mí nadie me eligió para ir a votar a pupitrazo limpio, Julio. Yo no le voto a pupitrazo limpio ni al gobierno del presidente Petro y jamás le voté a pupitrazo limpio al gobierno de Iván Duque. Nosotros desde la Comisión Séptima del Senado nos hemos caracterizado por ser responsables frente a las acciones que hemos venido tomando. Esa narrativa es fácil decirla en todos los medios de comunicación, en un video, pero no es así como se maneja la salud, Julio. La salud se maneja con cifras, con datos, con hechos. Adicionalmente, algo que fue bastante sorprendente, Julio, esta UPC extrañamente no fue publicada previamente para los comentarios, para lo que teníamos que hacer. Pero más allá, Julio, aquí falta un actor muy importante, ya que el ministro se encuentra en vacaciones. El doctor Luis Alberto Martínez, el viceministro. El viceministro era quien debía estarle dando hoy la cara al país, a los usuarios y a los pacientes del servicio de salud, ante esta ausencia del doctor Jaramillo. Por último, Julio, y qué pena que yo estoy en carretera. Por último, imagínense lo ambivalente de esta decisión. ¿Sabe a quién va a afectar más la decisión tomada por el gobierno? A la red pública que dicen defender, a la red pública que dicen acompañar, a la red pública y a los sindicatos de la red pública que los acompañan en el sol, en el agua, caminando. Ellos van a ser los más afectados, Julio, con este incremento que ha sido menor que el salario mínimo. Entendemos que hay una intención marcada desde el 7 de agosto del 2022, pero esa intención marcada de sacar del escenario, de eliminar a un actor que, como lo llama el doctor Mondragón, puede ser un intermediario, esa intención arrastra hospitales públicos, arrastra pacientes y finalmente cobra vidas. Sí, representante Mondragón, lo cierto en lo que dice la senadora Norma Hurtado es que sí hay cierre de servicios, déficit, problemas de atención y pues lo que dicen es que precisamente esto lo que va a incrementar es una brecha entre el hospital público y la medicina prepagada. Entonces, representante Mondragón, insistimos, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a salir la plata? Porque es que hay un déficit de 10.4 billones. ¿Cómo van a sobrevivir entonces estos hospitales si lo que dicen algunos sectores es que el gobierno está desangrando el sistema? Le voy a dar un dato a la doctora Norma del Partido de la U del sector de Dilian Francisca, que dice que ella sí quiere dar debates que con cifras, que con datos, y dijo solamente un dato sobre el tema de las PQRs, que precisamente han sido de millones de colombianos, años tras años, que las presentan porque le niegan sus servicios de salud, y ya lo venía diciendo este gobierno, más del 40% son de negación de la vida, porque son cuando se está haciendo un reclamo sobre un servicio de salud que le puede costar la vida. Eso ha sido la tradición, ¿ya? Pero le quiero decir a la doctora Norma Hurtado y al país, escuchen muy bien, es que aquí dan informes de Famisanar, se hablan de reportes del EPS que entre 1.000 y 40.000 traslados para un mismo usuario durante un día. ¿Usted cómo va a sí, pero representante Mondragón, ¿de dónde va a salir la plata? O sea, con cifras, representante Mondragón. ¿A usted no le parece grave lo que acabo de decir? ¿A usted no le parece grave lo que estoy diciendo? Es, miren, imaginen que haga un reporte una EPS de que usted tuvo un traslado entre 1.000 veces y 40.000 veces en un día. ¿A usted le parece que unos técnicos de manera responsable pueden tomar esa información que dan las EPS
y hacer una recomendación para hacer un ajuste de la UPC. Es que es muy fácil que tengan ellos a senadores y a otros grupos de médicos y algunos que los entrevistan en los medios para que digan, vean lo que vale el... Pero representante Mondragón, ¿cómo van a hacer los hospitales para cubrir los déficits? Que es la pregunta, ese déficit que hay en este momento. El país se entere de esto. Le voy a decir, pero también dejen que el país se entere de esto. Que en los reportes que hacían las EPS le facturaban a una misma persona una apendicectomía. Es decir, si usted le hace una apendicectomía, yo no sé cuántos apéndices tenemos para que una EPS esté reportando dentro de los gastos para que dentro de eso y otros indicadores calculen el incremento de la UPC. Le reportaban gastos de las mismas mujeres en un corto periodo, sí, gastos de parto. ¿Ya? Entonces lo que les quiero decir con esto, que por supuesto esto es un sistema supremamente horroroso, que no se conduele de los recursos públicos y que lleva entonces a tener este tipo de instrumentos para que malgasten los recursos. Y entonces hay que decirle que, por ejemplo, hoy el sector público, los hospitales, les doy un dato. Representante. Más del 70% de los hospitales hoy no tienen garantías laborales. Representante Mondragón, es que representante, de los hospitales. Representante, usted invitó al debate y lo ideal sería responder las preguntas del debate. Voy con la representante Norma Hurtado. ¿Usted no considera que esto que estamos viendo con el incremento de la UPC a las EPS, pues lo que en realidad se busca es presionar, por no decir chantajear al Congreso de la República, que ya ha sido mencionado en 3 ocasiones por el representante Mondragón, para obligarlo a que apruebe la reforma a la salud? Porque cuando comiencen los muertos, entonces ¿desde el gobierno señalarán al Congreso como responsable? Claro, esa es su narrativa. La narrativa es señalar al Congreso de haber archivado la reforma a la salud. Pero yo quiero reiterarles, una reforma que tenía un aval fiscal en negativo, todas las cifras. Julio, una vez termine esta llamada, le voy a enviar el cuadro donde muestro el balance. Un cuadro que no ha sido elaborado por el Congreso de la República. Fue el cuadro que mandó el Ministerio de Hacienda como aval fiscal a la Comisión Séptima, porque estábamos exigiendo que nos dieran el aval fiscal. Ante tanto sueño, ante tanta promesa de CAPS, de medidas de nueva atención primaria en salud en la Colombia profunda, de un sistema de información interoperable, de la posibilidad de que el talento humano en salud tuviese formalidad, pues pedíamos el aval fiscal. Y esa reforma se archivó porque era una reforma llena de sueños, pero sí el presupuesto necesario para cumplir esos sueños. Gracias, representante Hurtado. Representante Mondragón, en el momento en el que empiecen a quejarse los pacientes porque pues la atención ya no es la misma, en el momento en el que empiecen los muertos porque de repente ya no podrán garantizar los medicamentos, desde su opinión, ¿quién va a ser señalado como responsable? ¿El Congreso de la República por no haber aprobado la reforma? Mire, Julio, el tema de la financiación del sistema de salud evidentemente tiene una relación directa con los resultados en salud. Y eso es parte de lo que yo he sustentado en mi exposición y ponencia en la reforma a la salud. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo... ¿Aló, me escuchan? El Banco Interamericano de Desarrollo... Es que usted se inventó el debate, le pido nuevamente, representante, usted se inventó el debate, le pido el favor que me responda la pregunta del debate. ¿Quién va a ser el responsable cuando empiecen a verse las víctimas, que son los pacientes, que somos todos, por cuenta de una reducción, o bueno, una reducción no, pero un incremento que no va a alcanzar para atender las necesidades de los colombianos? ¿Quién va a ser el responsable? Julio, hoy la responsabilidad de los pacientes es de las EPS, en concreto, porque son los que manejan los recursos, y nunca les ha aguantado los incrementos, nunca, ningún gobierno, ¿ya? De tal manera hay que decirle al país que hoy el sistema de salud es el mismo que está operando hace 30 años, y que este sistema de salud estableció unos instrumentos para el incremento de los recursos que le llama UPC, y que esos recursos se han ido a la corrupción, al despilfarro, y que a algunos medios de comunicación no les gusta decirle eso a la gente, y a algunos dirigentes políticos les gusta solamente decir, les falta plata a las EPS y pobrecitos los pacientes. Pero son millones de colombianos los que han tenido que morir por este sistema que hace negocio con la salud y que hoy parece sorprenderse de manera bastante un poco jocosa, ¿no? Porque es que les sorprende a ellos
y creen que la gente les va a creer el cuento de que ellos siempre estaban funcionando y buscando la manera de garantizar los servicios de salud, y tal vez la gente se ríe por no llorar, porque definitivamente esa situación. Entonces yo le quiero plantear... Tenemos un cortocircuito. Usted está en un debate eminentemente político, y aquí se necesita un debate técnico. Usted vuelve a repetir lo mismo y lo mismo. Óigame, ¿y a qué medios de comunicación se refiere? ¿Por qué no les pone nombre y apellido? Porque es que todos quedamos en una olla que no sé si estamos incluidos. Bueno, Julio, yo recuerdo cuando iba a los debates de una colega suya, Vicky Dávila, a hacer una defensa casi política, no como directora de medio, política, supuestamente de las tropelías que estamos cometiendo con las intervenciones, y después se dan cuenta de que eran EPS que no entregaban cuentas y que escondían incluso los dineros de la salud en los techos de las oficinas de los directivos. Volvemos entonces a la discusión. Usted me acaba de preguntar, pero es que usted me acaba de preguntar, doctor. Sí, Julio, pero estamos... y le respondo. Sí, pero imagínese si por cuenta de que una periodista haga una denuncia, con eso se le va a responder a un paciente en una grave situación, o un paciente terminal con el problema que va a tener hoy por cuenta del incremento de la UPC. Pero bueno, son dos debates distintos. A nuestros invitados, Norma Hurtado, senadora del partido de la U, al representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, ambos de las comisiones séptimas del Congreso de la República, donde están las preocupaciones de la salud. Son dos debates, uno técnico y otro político. Ya regresamos. Esta es la W.